buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al noticiario nocturno del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. Le presentaré la información más destacada de este martes 27 de mayo de 2025. Pero antes agradezco el apoyo que brinda Eusiri Rostro para la transmisión de este espacio informativo en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Suprema Corte inició el estudio de constitucionalidad de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las salas de la Corte analizarán asuntos relacionados con el acceso a servicios de salud para interrumpir un embarazo y acoso y violencia sexual. Lamentan especialistas el resurgimiento en América Latina de gobiernos que a través de sus agentes incurren en actos de tortura. Lanzan campaña para visibilizar el abuso sexual infantil en México. Este martes, el Pleno de Ministros desechó un proyecto de resolución en torno a la Ley Orgánica de la Armada de México. Mario López Peña nos explica el porqué de esta resolución. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte desechó el proyecto de acción de inconstitucionalidad que proponía declarar la validez de disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, entre ellas las relativas a atribuciones de la institución para garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas del país. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza fue desechado porque se basó en los parámetros de la Constitución previos a las reformas que tuvo en septiembre de 2024 sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El asunto será returnado. Sustenta que el estudio en el parámetro de regularidad constitucional, los artículos impugnados se van a analizar conforme a la Constitución no vigente, es decir, la anterior, antes de la reforma. Metodológicamente, sí tendría que hacerse el análisis a la luz del nuevo texto. También en esta sesión, el Pleno inició el estudio de acciones de inconstitucionalidad contra reformas de mayo de 2023 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y determinó que las disposiciones no derivan en la concentración de las contrataciones en la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A través de esta concentración en una sola dependencia, el legislador consideró que se tendría un mejor manejo de los bienes y protección de la eficiencia administrativa. En la próxima sesión pública, el Pleno analizará la validez o invalidez de los artículos 3 y 4 transitorios de la reforma a esa ley. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El asistente virtual Justicia IA, desarrollado por la Suprema Corte, permite conocer información contenida en el portal web del máximo tribunal, lo que facilita el acceso a la información a través de respuestas basadas en fuentes oficiales. Dicha herramienta permite localizar información sobre obligaciones de transparencia y protección de datos personales, justicia digital, denuncias contra personas servidoras públicas, criterios y resoluciones de la Corte y de otros órganos judiciales federales, incluyendo declaratorias generales, jurisprudencias y tesis aisladas, entre otra información. Justicia IA utiliza modelos de lenguaje natural y algoritmos de inteligencia artificial generativa que permiten identificar las palabras y frases en la consulta para buscar en su base de datos la información que mejor coincida con la intención de la persona usuaria. Con esta herramienta, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la transparencia, el acceso a la información judicial y el uso responsable de la tecnología en beneficio de la sociedad. En más noticias, el cultivo del cannabis para autoconsumo, el aborto selectivo o voluntario en Morelos, el acoso o violencia sexual en el trabajo y el caso de un militar con epilepsia son algunos de los temas que podrían resolver las salas de la Corte en su próxima sesión.
De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en sus respectivas sesiones de este miércoles destacan, de la primera sala, un amparo en revisión por el que estudiaría la compatibilidad constitucional de artículos de la Ley General de Salud con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad respecto al cultivo del cannabis para autoconsumo. Está un amparo por el que la sala se pronunciaría sobre la omisión de la Secretaría de Salud de Morelos de organizar e implementar servicios de salud para el acceso al aborto electivo o voluntario en términos de los estándares del derecho a decidir establecidos por la Suprema Corte. Hay otro asunto en el que un ciudadano argumentó que el INE bloqueó los comentarios de su canal oficial de YouTube. La persona lo consideró como censura previa y presentó un juicio de amparo. El asunto llegó a la Corte y respondería cuándo se considera que hay un acto de autoridad en plataformas digitales para el efecto del amparo, qué implica el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y participación ciudadana en plataformas digitales y qué es la democracia digital y qué relación tiene con este caso. De la segunda sala, hay una contradicción de criterios por la que establecería como jurisprudencia si se requiere ratificar el acta administrativa por actos de acoso o violencia sexual contra una mujer para darle valor probatorio en el juicio laboral. Hay un amparo promovido por un militar contra el artículo 35, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, luego de que por acuerdo se declaró improcedente reubicarlo debido a que fue diagnosticado con epilepsia y por tanto se determinó su baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la idea de un Estado represor que utiliza la tortura contra sus opositores ha vuelto a ser vigente en América Latina, advirtió un especialista. En los tiempos que se viven en la región latinoamericana, vuelve a cobrar relevancia la idea de un Estado que utiliza a sus agentes para cometer tortura. Así lo aseguró el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Alexei Julio Estrada, al participar en la presentación de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomo 1 y 2, que publicó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Algo que pensábamos que ya estaba relativamente superado, que era la idea de un Estado torturador, un Estado que a través de sus agentes comete tortura, ya nos damos cuenta que no es así. Y sobre todo lo podemos ver en dos ámbitos. Por un lado, en casos tan graves como el de Atenco, donde el Estado utiliza una fuerza desproporcionada para reprimir, digamos, el derecho de manifestación y de reunión, y en el marco de esa violencia desproporcionada específicamente comete actos de tortura. Comentó también casos recientes como en Nicaragua, donde personas opositoras al régimen son sometidas a condiciones de detención cada vez más precarias que rayan en la tortura. El investigador de la UNAM, Luis de la Barrera, destacó que a unos días de la demolición del Poder Judicial, con la elección de personas juzgadoras, es una buena noticia que el Centro de Estudios Constitucionales presente este tipo de materiales. Las líneas de precedentes de la Corte Interamericana le serán indispensables a los jueces, magistrados y ministros nuevos que no actúen con el afán de complacer al gobierno, sino con la determinación de defender los derechos humanos con la ley y la jurisprudencia nacional e internacional. Deseo que tengamos juzgadores de esa índole, no estoy seguro. Lamentó que en nuestro país el régimen de la Cuarta Transformación ha dejado de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, invocando groseramente la soberanía nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más temas, ante la proximidad de las elecciones en materia judicial, especialistas exhortaron a informarse sobre la buena reputación de candidatos que participan en procesos electorales. Especialistas en materia electoral reflexionaron sobre las características de idoneidad y de buena reputación con las que deben cumplir las y los candidatos a puestos de elección popular. Ello al analizar el expediente SUB-RAP 102-2024, resuelto por la Sala Superior, conforme a su línea jurisprudencial, en el que se revocó el registro de la candidatura a diputado a Francisco Cabeza de Vaca por estar sustraído de la acción de la justicia y contar con 2 órdenes de aprehensión. Nadie puso en duda que se hubiesen dictado 2 órdenes de aprehensión. Claro, el problema se complica desde el momento en determinar
si está o no el ciudadano registrado candidato prófugo de la justicia. Y aquí es en donde encontramos muchísimos problemas y la falta de demostración o la demostración, según el criterio de cada uno de los juzgadores, de esta sustracción. Actualmente ya no se habla de prófugo de la justicia, sino de sustracción de la acción judicial. En el diálogo señalaron que en el ideal, sobre ningún candidato debería de haber duda de su integridad. Sin embargo, es un tema de reflexión frente al contexto actual de elecciones. ¿Por qué simpatizo con la mayoría? Por mi idea de que todo candidato debe ser de buen nombre, gozar de buena reputación, ser ciudadano con modo honesto de vivir. Y desde el momento en que se pone en duda, para mí no se satisface el requisito. Para mí, ¿sí? En mi convicción personal. Sí, la conclusión final habrá que meditarlo con mucho cuidado. Pero estamos en un juego político que actualmente nos desconcierta a todos. Si pensamos como ciudadanos de pie o en forma social, yo creo que todas estas actuaciones del Tribunal Electoral van encaminadas a reafirmar o consolidar con cada sentencia y pianito, paso a pasito, la democracia de nuestro país. ¿Pero qué tenemos? Pues dudas, tenemos desconciertos, tenemos diferentes puntos de vista respecto a un hecho en concreto. Señalaron que el tema de idoneidad de candidatos se encuentra vigente de cara a las elecciones judiciales, de ahí la importancia del análisis y la discusión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral impuso una amonestación pública a la ex candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Adriana Flores Torres, por difundir propaganda calumniosa en sus redes sociales en perjuicio de la senadora del PRI, Alma Carolina Villano Austria. Lo anterior, pues, hizo una referencia a una acusación por violencia política de género en contra de la senadora Villano, de la cual aún no hay una resolución. Además, se le impuso una multa al partido Movimiento Ciudadano por su falta a deber a su cuidado. La propuesta no pasa por alto que, si bien existe una carpeta de investigación por ese posible delito, siguiendo los parámetros de la superioridad, eso no es suficiente para eximirla de responsabilidad, ya que es una obligación de quien imputa un delito señalar las pruebas o fuentes que respalden sus afirmaciones. Momento de una pausa, no se vaya. Al regresar, en los primeros 4 meses del año se han registrado 737 asesinatos de mujeres en México. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal reiteró su postura de resistencia y rechazo al proceso electoral judicial del próximo domingo, mismo que califica de denigrante y contrario a los principios democráticos que deben regir para la selección de personas juzgadoras. Precisaron que se mantienen firmes en sus valores y congruentes con ello, persistirán en su lucha ante instancias internacionales en busca de un poder judicial federal fuerte, independiente y digno. Agregaron que, tal como lo expresaron en las protestas, seguirán alzando la voz con dignidad y convicción, defendiendo los principios que los unen como integrantes del Poder Judicial Federal. Al analizar el caso Zompaxtle, Tecpile y García Rodríguez contra México, se reiteró que la prisión preventiva es violatoria a los derechos humanos. La prisión preventiva es el mecanismo a través del cual se producen de forma más generalizada y más masiva las violaciones a los derechos humanos en todos los países del continente americano.
Así lo aseguró el abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jorge Herrandonea, al participar en la 19ª jornada pública del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los altos índices que existen de personas, de población carcelaria que se encuentra sin una condena en nuestros países es un indicador de lo que les estoy diciendo. Es decir, hay un uso y un abuso de estos mecanismos y eso ocurre no en un lugar geográfico, sino en todos nuestros países, ¿no? En México, en particular, y ahí sí hay una importancia particular para México, ese es un problema aún más importante porque tienen altísimos índices de prisión preventiva y además ustedes tienen, vamos a verlo, una normatividad bastante compleja que se sitúa a nivel constitucional. Habló de los casos Ompaxle Tecpile y García Rodríguez contra México, en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país por el uso de la prisión preventiva y el arraigo. Y le ordena al Estado de México adecuar su legislación, incluyendo la constitucional, sobre prisión preventiva para que sea conforme a los estándares que son desarrollados por el sistema interamericano y en las sentencias en cuestión. En la sesión del observatorio se recordó que hasta el momento el Estado mexicano no ha cumplido con dichas sentencias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El impacto de la desaparición de personas en un estado va más allá del hecho, se advirtió en el Instituto Mora. Si bien hoy se discute como sociedad el tema de la desaparición forzada y se han tenido ciertos avances al respecto, no se ha comprendido lo que esta crisis significa en realidad. Señalaron expertos en el conversatorio Historia de una ausencia persistente, la desaparición forzada en México. Que la desaparición forzada de personas es articulación compleja de un conjunto de procedimientos, ¿no? En los que incluso una persona sometida a desaparición forzada puede ser vista en público en distintas ocasiones, porque forma parte de ese proceso, de ese procedimiento en el cual está inscrita la desaparición de una persona. En el evento realizado en el Instituto Mora, los participantes criticaron que persistan las mismas prácticas que se llevaban a cabo sobre la desaparición forzada desde los años 70, sin castigo y en impunidad. Cada vez más se va sofisticando la respuesta del Estado, pero sigue siendo mucho una negación y un tratar de reducir, digamos, de hacer como que el tema de la desaparición es más chico de lo que en realidad es, ya sean 1,000 personas desaparecidas en los años 70 o 129,000 personas en este momento. De acuerdo con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos a causa de la multiplicidad de delitos que coexisten cuando es cometida, que se trata de un delito complejo debido a su naturaleza continua o permanente, lo que produce que sus efectos perduren en el tiempo hasta que la persona desaparecida sea localizada con vida, o bien sus restos mortales sean ubicados y entregados a su familia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Un total de 171 mujeres fueron asesinadas durante el pasado mes de abril en el país, es decir, 6 por día, con lo que suman 737 víctimas en los primeros 4 meses del año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del acumulado en el primer cuatrimestre del año, Guanajuato concentra el mayor número de homicidios dolosos de mujeres, con 159. Le siguen Baja California, con 70 víctimas, Estado de México, 57, Michoacán, 48 y Jalisco, con 43 casos. En abril pasado también se registraron 6,977 mujeres víctimas de lesiones dolosas en el país, la segunda cifra más alta desde que se contabiliza este delito en 2015.
Y familiares de un activista que fue asesinado hace 12 años exigen justicia y medidas de reparación. Vamos con Rosy García. A 12 años de la ejecución del activista Arturo Cardona en Iguala, Guerrero, familiares y organizaciones civiles continúan exigiendo justicia, el esclarecimiento de los hechos y medidas cautelares para los parientes cercanos y testigos de este hecho. El ingeniero sufrió una desaparición forzada y además fue una ejecución también forzada y apareció con signos de tortura. En conferencia, organizada por la Red Solidaria, se mencionó que en medio de impunidad, la memoria de este defensor de derechos humanos sigue viva en la lucha por la verdad y la dignidad del Estado. Asimismo, hicieron un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan en el caso y ejerzan presión sobre el Estado mexicano a fin de que cumpla con su obligación de investigar y sancionar, así como de otorgar medidas cautelares a los familiares. El Estado mexicano se ha encargado de negarles proporcionalmente las medidas cautelares. Esto a pesar de que siguen vigentes las medidas 185-13 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se recordó la incansable labor de Hernández Cardona como un luchador por los derechos de los sectores más vulnerables, así como su papel fundamental en la defensa de los derechos laborales y sociales en Guerrero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La infancia en México es uno de los sectores más vulnerables al abuso sexual. Las cifras son aterradoras. 10.5 niñas y niños son abusados cada 5 minutos en nuestro país. El abuso sexual infantil es una pandemia social y México ocupa el vergonzoso primer lugar mundial. Aunque incomode, se debe hablar de este delito. 10.5 niñas y niños son abusados sexualmente cada 5 minutos en nuestro país. Una de cada 4 niñas en México es víctima de abuso sexual. 960 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres cada mes. 15% de las víctimas intentó suicidarse antes de los 18 años. 70% presenta ansiedad y depresión adulta como consecuencia del abuso infantil. 85% de los abusos ocurren dentro del círculo de casa. 90% de los casos quedan impunes. Estas son solo algunas cifras expuestas durante el lanzamiento de la campaña 12 meses de conciencia activa, que busca hacer eco en todos los rincones de México para visibilizar esta realidad. Generar el ruido necesario para que esta causa social no se normalice, para que esta causa social no se vuelva igual que tantas causas sociales que terminan con pósters pegados en una glorieta y la normalización total de escuchar las notas un día tras otro. Es 2025 y no es posible que la vergüenza, el rechazo, la discriminación, el aislamiento, la culpa, las responsabilidades sigan siendo para la víctima y no para el victimario. Puntualizaron que existen muchas formas de abuso sexual más allá de tocamientos que vulneran a las infancias, como a través del uso de la tecnología. Porque además no saben lo que valen esas imágenes de niños. Con decirles que las que más valen son de niños entre 6 y 2 años. 6 y 2 años, 6 meses y 2 años. Entonces, imagínense en qué mundo estamos parados y por qué tenemos que cuidar a los niños. Invitaron a la reflexión y a sumarse a las acciones de la Fundación ILAS. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Guardia Nacional resguardarán la elección del Poder Judicial este domingo 1 de junio. También se desplegarán a 6,000 elementos para garantizar la seguridad de las elecciones locales en Veracruz y Durango. La familia de empresarios Weinberg, relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro N., llegaron a un acuerdo reparatorio con el gobierno mexicano, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera desestimó los cargos en su contra por presuntos esquemas fraudulentos.
Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alistan amparos ante la falta de respuesta del gobierno federal y de la FIFA sobre la incorporación de taxis por aplicación en los aeropuertos del país durante el Mundial de Fútbol 2026, pues exigen que estos cumplan con todos los requisitos. En comisiones, el Congreso capitalino aprobó tipificar los pinchazos en el transporte y espectáculos públicos, que serán castigados con hasta 5 años de prisión y 300 días de multa, luego de una serie de casos reportados en el metro y otros lugares. Y en Noticias del Mundo, la Asamblea Nacional de Francia aprobó el proyecto de ley que garantiza el derecho a la muerte asistida. Se trata de 2 reformas, una sobre cuidados paliativos y otra sobre la legalización de la eutanasia, ambas impulsadas por el presidente Emmanuel Macron. El proyecto establece que se podrá autorizar y apoyar a una persona que ha expresado su solicitud de utilizar una sustancia letal, la cual podrá ser autoadministrada o aplicada por un tercero. El acceso a este procedimiento estará condicionado a que el solicitante padezca una enfermedad grave e incurable, que sea potencialmente mortal, esté en fase avanzada o terminal y que presente sufrimiento físico o psíquico constante. El proceso legislativo continuará en el Senado. Y de nuevo en nuestro país, México vive una incertidumbre social que no ha sido atendida políticamente, advirtieron especialistas en el edificio de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. México vive una crisis de una política que no ha podido enfrentar de manera favorable los problemas que mantienen a la sociedad en incertidumbre. Lo anterior fue una de las reflexiones en la presentación del libro Coordenadas para pensar lo social del académico Mario Luis Fuentes. Entonces la falla es la política, y por eso es un poco esa sensación de abismo que habitamos. Pues, si eso es lo que falla, bueno, hay que construir más y mejor democracia, hay que mejorar la política para poder construir. Y eso es lo que pretende el texto, grandes coordenadas, ya lo que hay que pensar, lo social, desde esta tesitura del dolor, de dar cuenta de la enorme realidad de que somos un país de fosas, un país de desaparecidos, un país de enorme violencia y violaciones. En el encuentro, Diego Valadez, miembro del Colegio Nacional, afirmó que la inacción del Estado para la definición de una política de justicia derivó en fallas que han afectado el ámbito social. Y no asumió el Estado mismo como una de sus responsabilidades la de definir la gran política de justicia que debía acompañar la gran política social del país. Y ahí nos encontramos con un déficit que afectó sensiblemente en los resultados de lo social. Y a más de eso, nos encontramos con el problema de la democracia. En el edificio de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, académicos destacaron que los conflictos armados, el calentamiento global, la violencia de género, el auge de los autoritarismos, la migración involuntaria, el despojo de territorios, han generado incertidumbre que marca la vida de los seres humanos. Agregaron que los espacios universitarios deben buscar incidir y mejorar la vida de las sociedades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El tipo de cambio se ubicó en 19 pesos con 23 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año se perdieron 486.537 empleos. Respecto al cuarto trimestre 2024, la tasa de desocupación disminuyó de 2.57 a 2.46% de la población económicamente activa, debido a la reducción del número de personas en el mercado laboral, 564,000 menos frente al trimestre anterior, mientras que la tasa de informalidad se mantuvo sin cambios en 54.3%.
Los precios de productos cárnicos aumentaron en la primera quincena de mayo. En promedio, el kilogramo de carne de res alcanzó los 199.4 pesos por kilogramo, 2.5% más respecto a abril, y a tasa anual incrementó 14.7%, mientras que el tocino superó los 390 pesos por kilo y la salchicha se vendió en 89.1 pesos, con base en datos de la Profeco y del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En abril, 6 instituciones financieras fueron víctimas de suplantación de identidad. La Conducef alertó que personas físicas o supuestas empresas usaron nombres, logotipos, denominaciones sociales y datos fiscales o administrativos para ofrecer servicios financieros, principalmente créditos, para afectar a usuarios en busca de financiamiento. Concluimos esta transmisión, agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que mañana en punto de las 15 horas nos siga en el corte informativo. También puede consultar todos nuestros contenidos en redes sociales. Soy Citlali Pérez, hasta la próxima.